Cuando yo fui cristiano, cuando me hice evangélico, sobre todo, nunca pensé que la fuerza que me arrastraría, me dominaría, me mantendría dentro del cristianismo, no iba a ser el amor precisamente, como yo pensaba o creía, sino el miedo, exactamente el miedo. Eh, el cristiano evangélico, sobre todo, podría decir también que cualquier miembro de las religiones abrahámicas, sobre todo que viene siendo el islamismo, con el Corán como su libro de guía y conducta, el judaísmo con el Talmud como su libro de guía y el cristianismo como la Biblia como su libro de guía. Están ahí por miedo. Yo empecé a predicar en los camiones porque tenía un miedo inmenso de vivir un día, que pasara una hora, que pasara un tiempo, que no hablara de ese que yo pensaba que era Dios, de Yahvé, Jehová. Sentía que era mi obligación de hablarle a toda persona que se encontrara frente a mí por cualquier razón. Obviamente familiares o no familiares. Por ejemplo, si yo tenía que viajar de una ciudad a otra en autobús, pedía permiso al chofer y me paraba y empezaba a hablar, a predicar, según yo, lo que llamamos, lo que llaman los evangélicos, el evangelio de un tal Cristo. Si iba a la plaza, en lugar de estar en un lugar tranquilo, pues sentado, viendo pasar la gente o platicando con alguien, conviviendo, no, yo sentía la necesidad de, si veía a alguien sentado que no estaba acompañado, sentarme al lado de esa persona, fuera quien fuera, y hablarle del amor de Dios, supuestamente. Pero en realidad no es amor, no era amor, es miedo. Es un miedo implantado en uno desde el momento que llegas a la iglesia. Te dicen Dios es amor, primero te enseñan todos los textos como Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo, etcétera. Todos se saben ese texto, ¿no? Es uno de los más practicados. Inmediatamente después te dicen, pero eres un pecador y necesitas un salvador. La doctrina de que eres un pecador de nacimiento se llama pecado original. Es una de las tantas doctrinas que la Iglesia Evangélica adoptó de la Iglesia Católica. Desde el momento que el niño nace, se dice que ya es un pecador y es digno del infierno. Y que va a ir al infierno si es que no acepta la salvación gratuita que supuestamente Dios Jehová Yahvé la entrega a través del sacrificio expiatorio de un tal Cristo, que de hecho la gran mayoría de cristianos ni siquiera entiende lo que significa la palabra Cristo. Ellos no entienden que la Iglesia Católica en determinado momento unió la palabra Jesús, la unió a la palabra Cristo, y, y ya ahora lo conocemos como Jesús Cristo o Jesucristo simplemente. Ellos no entienden que hicieron que Jehová Yahvé a fuerzas pareciera el Padre de Jesús, cuando Jesús nunca dijo, mi Padre se llama Yahvé, mi Padre se llama Jehová, nunca mencionó su nombre. Más bien en Juan 10 les dijo a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque sus obras quieren hacer. Y, y él ha sido un mentiroso y un asesino desde el principio. No lo dijo exactamente en estas palabras, estoy parafraseando. Pero si usted ha leído la Biblia, que me imagino que sí, pues me va a entender. ¿Quién era el padre de los judíos? Obviamente era Yahvé, YHWH, las
4 consonantes con que se conocía a Yahvé, o yo soy el que soy, como se le presentó a Moisés supuestamente, I am that I am en inglés. Estás en la iglesia y si no vas al culto los domingos te sientes culpable. Vas en la calle, si no predicas el evangelio a toda hora, te sientes culpable. Por todo te sientes culpable. Y, y le llaman temor a Dios. En realidad no es temor, es miedo. Aun cuando tienes un pensamiento, vamos a decir, un ejemplo, un pensamiento sexual, que es algo totalmente natural en los seres humanos porque somos seres sexuados. Pero el evangélico cuando tiene un pensamiento sexual que no sea con su pareja, ya se siente el más vil pecador y tiene que ir corriendo, hincarse y a llorarle en el altar, en su respectiva iglesia, si es posible. Y si no, pues en la calle o en la casa donde no lo vean, pero siente la necesidad de correr y tirarse y llorar y pedirle a Dios misericordia porque tuvo un mal pensamiento. Imagínate eso. Millones y no, no digo miles, porque estoy seguro que a través de los años son millones de niños, adolescentes y adultos, pero más niños y adolescentes se han quitado la vida por causa de las mentiras de la religión. Y puedo decir de la maldita religión. Porque la religión, en lugar de darte libertad, te la quita. En lugar de darte amor, te lo quita. No vives feliz cuando eres religioso. Vives con un miedo inmenso a que Dios aparte de ti su Santo Espíritu, a que Dios aparte de ti su misericordia, a que Dios te deje de bendecir, como palabras que usan los evangélicos. Es que si yo dejo de servir y de adorar a Jehová, me va a mandar las maldiciones del libro de Levítico, que son muchas. ¿Para qué mencionarlas? ¿Para qué causar más miedo? Si tú has leído la Biblia, sabes de lo que estoy hablando. Millones de personas en este momento, en de diferentes nacionalidades, en diferentes instituciones, denominaciones religiosas, viven en un terrible y tremendo y horroroso miedo a Dios y le llaman temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, se oye por ahí. No es verdad. El principio de la sabiduría es que tú investigues, es la duda, poner en tela de juicio lo que te enseñan. ¿Quién te asegura que la Biblia que te dicen que es la única palabra de Dios y que Dios la dictó prácticamente a los hombres, que es así? Investiga y te vas a dar cuenta que son escritos antiguos, escritos copiados de diferentes civilizaciones. No fue dictada por ningún dios y que muchas personas tuvieron acceso a esos escritos, a esos códices y los manipularon. La Biblia cristiana está más adulterada que la leche que venden en la ciudad y que dicen que es leche pura de vaca. La Biblia cristiana es un libro, es una herramienta de maldición, no de bendición. No te trae paz y amor, te trae miedo y confusión. ¿Por qué? Porque el principio, la herramienta más usada por los evangélicos es el miedo, pero te lo disfrazan. Cuando tú te das cuenta de eso, es cuando saliste de ahí. Mientras tú estés dentro de la religión cristiana, musulmana o judía, nunca te vas a dar cuenta de que estás controlado por el miedo. Porque tu mente está fanatizada, está cerrada y no entiende esto que estoy diciendo, no lo puede comprender, no está capacitado para entender lo que estoy hablando. Solamente cuando te sales de la religión y miras desde otra perspectiva, desde otro ángulo y volteas y dices, yo estuve ahí, yo creí eso y yo viví así por miedo, y el miedo te hace infeliz. El miedo nunca te puede dar felicidad. El miedo disfrazado por amor.
Yo no sé si tú me vas a entender o no, pero de todas maneras mis videos yo los hago como una forma para desahogarme y para platicar y decir lo que yo viví como seminarista, como evangélico y como ministro de culto o pastor evangélico. Predicaba a Jehová porque pensaba que era el Dios verdadero. Y ahora me pongo a pensar, ¿cómo es posible que yo creía que un Dios que necesitaba de sacrificios de animales por miles al día sea un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios bueno? Un Dios que si declaraba anatema a un pueblo, tenían que sacrificarlos, fueran niños inocentes, los sacaban de la cuna, los agarraban del pelo y les cortaban el cuello delante de sus padres, porque así lo había declarado el tal llamado Jehová o Yahvé. El nombre no importa, las acciones son las que importan. ¿Cómo puede haber gente que adora a un Dios que manda asesinar a un niño inocente? Dime tú, ¿cómo puedes creer eso? Si tú lees la Biblia, vas a entender de lo que estoy hablando. O si la has leído. A mí me duele y perdón que esté llorando, pero es que no lo puedo evitar. Nada más de imaginarme el sufrimiento que causaron en aquel tiempo. Por poner un ejemplo, los niños de Egipto, los primogénitos de todos los primogénitos de Egipto que fueron asesinados por el dios Yahvé. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios primero endurecía el corazón del faraón para poder causarle más sufrimiento. Ahí mismo lo dice. Primero le endurecía el corazón y luego le mandaba una plaga. Y le volvía a endurecer el corazón y otra hasta que llegó a asesinar a los niños inocentes que estaban dormidos sin tener culpa alguna. Pasó el supuesto ángel de Jehová y los asesinó. Ese mismo ángel de Jehová que algunos dicen, algunos teólogos dicen que es Cristo. Ni siquiera entienden lo que significa Cristo. Adoran a un Dios asesino, un Dios psicópata, un Dios que escogió a un grupito de hebreos para controlar el mundo y que se le conoce como sionistas, que su misión de vida es controlar al planeta y ellos ven a todo el resto del universo aparte de ellos como animales dignos de misericordia y dignos de muerte. Así nos ven los judíos a los que no somos judíos sionistas como ellos. Y tú sigues creyendo que ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay gente buena en Israel, por supuesto, pero los judíos sionistas, los líderes principales, los religiosos, no son gente buena. Adoran a un espíritu malévolo, a un alienígena que se hizo pasar por Dios, a un personaje satánico. Podría llamarle una entidad de bajo astral, porque amor no tiene nada. Y tú me podrás decir, es que Jehová cambió cuando llegó Cristo. No. Si tú dices y afirmas que Dios es inmutable, que nunca cambia, Jehová sigue siendo el mismo. Ese Dios que tú adoras es un asesino, es un psicópata. Y lo sigues adorando como si fuera el Dios verdadero. Hasta que yo me salí de la religión cristiana, pude aprender a amar realmente a las personas porque son humanos y no porque sean hijos de Dios o no, según como yo creía. Hasta que me salí de la religión cristiana, pude respetar a los seres humanos por lo que son, porque son humanos simplemente, sin juzgarlos, sin juzgar su situación sentimental, que si se separaron, si divorciaron, que si lo que sea en el aspecto sexual, lo que sea en su
sus gustos sexuales, etcétera. Antes yo los juzgaba, ahora ya no, porque mi mentalidad cambió. Dejé de tener miedo a un Dios de miedo, a un Dios de terror. Jehová, Yahvé, no es Dios, no puede ser Dios por simple lógica, por investigación, por sentido común y por miles de razones. Dios no podría ser tan cruel como ese Dios que te han presentado en la religión evangélica, católica, judía o islamita. Buenas noches.